Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque muy especial de nuestro programa, porque recibimos a una persona entrañable para muchísimos radioescuchas y ahora televidentes. Nos referimos al señor Chema Salcedo. Muchísimas gracias, Chema, por estar acá. Por tener acá en su programa, muy amable. No, y además creo que es una de las personas más entretenidas con las cuales he tenido la oportunidad de conversar de todo. Dios quiera, porque así me gano la vida. El día que aburra significa que estoy en el otro mundo ya probablemente. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Luis Guillermo Verástegui de Audifón, porque tenemos, bienvenido Luis Guillermo, nosotros a raíz de un programa que se emite en este canal de Milagros Leiva, es que vimos de alguna manera que Chema confesaba que poco a poco había ido como perdiendo facultades auditivas. Y eso como una especie de decadencia de la vida, y usted lo comentó en ese programa. Coméntenos un poquito al respecto, Bueno, por favor. Las facultades mentales hace muchos años que las he perdido. No se notan. Las auditivas, esto se va perdiendo con el tiempo. Esto es algo que el deterioro. Hay un poeta peruano que vive todavía en la generación del 50, Carlos Germán Belli, que a veces pasea por Miraflores. Y estando en el colegio leí un poema de él con una frase. Yo tenía 16 años, pero me impacta una frase tremenda que dice: en cada linaje el deterioro ejerce su dominio. Es decir, la decadencia, es decir, el desgaste, ¿no? Y bueno, con el tiempo he aprendido a que eso es natural. Y bueno, me han sacado una mandíbula, me han operado de cáncer, me han sacado las cataratas de los ojos y comienzo a perder el oído, pues. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Me doy cuenta cuando... ¿De qué hablan? Están conspirando. Siento ruidos a los alrededores. ¿Ah? Están hablando mal de mí. Esto es una amenaza. El sordo o la persona que tiene sordera se convierte en persona desconfiada, de muy mal carácter, porque piensa que están hablando detrás de él. Y después viene el aislamiento. Y se aísla, claro. Eso es. Porque además a eso se le agrega depresión, ansiedad y angustia. Absolutamente. O sea, eso va como encadenado. Está totalmente de acuerdo, está totalmente encadenado. Yo comienzo a obtener una hipoacusia, o sea, disminución del oído muy fuerte en el oído izquierdo, y el derecho también se comienza a deteriorar. En el oído izquierdo desde hace 10 o 12 años tengo tinnitus, que el doctor tiene un adjetivo poético para calificar. Sí, lo calificamos como el llanto del oído sordo. El llanto del sordo. Imagínese usted, y es tremendo porque el tinnitus a veces uno comienza a pensar que son voces que te hablan por dentro. Exactamente. O sea, llega un momento en que escuchas el sonido, escuchas el silencio cuando el silencio no lo deberías escuchar. O algo así. Coméntenos esa sensación. Bueno, el tinnitus es algo que yo comienzo a sentir un sonido, primero pequeño, como de la radio mal sintonizada, ¿no? Entonces digo, debo tener el oído sucio. Me fui al otorrinolaringólogo, le dije: doctor, creo que me tiene usted que limpiar el oído. Pensé yo, en mi ingenuidad, ¿no? En la idea de que no tuviese más que un poquito de cera. Me dijeron: no está sucio el oído. Bueno, de ahí pasé por 3 doctores y los 3 me dijeron que eso se llamaba tinnitus y que eso no era curable, que eso no tenía operación. Entonces la pregunta que le hice yo al doctor: pero oiga, ¿y este sonido de dónde viene? De adentro. Me di cuenta que ese sonido lo producían los fantasmas de mi cerebro. Yo quisiera que nos diga, el tinnitus tiene corrección, o sea, hay distintas formas de enfrentarlo y hay que buscar la verdadera causa del tinnitus, porque el tinnitus puede ser un síntoma más de varias cosas distintas, no necesariamente solo de sordera. Correcto. Coméntenos, por Así favor, es. licenciado.
Cuando nos llega un paciente con tinnitus, tenemos que asociarlo a la hipoacusia. Si el paciente no tiene hipoacusia, tiene tinnitus, entonces tenemos que derivarlo a un especialista. Neurólogo probablemente. Probablemente un neurólogo u otro. En el caso de hasta un odontólogo también puede ser, porque hay problemas de tinnitus por problemas de caries, también existe. Entonces, el 90% de pacientes con hipoacusia viene acompañado del tinnitus, a la cual le hemos llamado poéticamente el llanto. El llanto, le ha gustado esa, don Chema. Porque hay cosas que solo se pueden, en medicina ustedes lo saben perfectamente, solo se pueden describir metafóricamente. Porque no conocemos bien las causas de las cosas. Y cuando uno no conoce le dice idiopático. Claro. Claro, Lo otro de que a veces uno ese sonido, usted lo acaba de decir, lo puede confundir con voces y susurros, ¿no? Hasta llegar pues a una psicopatía. Una psicopatía, sí, hemos visto casos de neuropatías tratadas sin tomar en cuenta justamente que es un tinnitus, ¿no? Y he tenido pacientes que han sido derivados de... Siento voces. Sí, que siento voces, y eso conversábamos el día de ayer. Ayer hablábamos sobre eso. Hay personas... José María, yo le quería hacer una preguntita, porque en este caso, estos 3 otorrinos que lo vieron, Sí. ¿alguno les recomendó una audiometría, por ejemplo? Sí, claro, por supuesto. Yo me hice audiometría, evidentemente, ¿no? Y claro, había siempre en este oído una hipoacusia, pero era menor. No me preocupaba mucho. Lo que a mí me preocupaba en ese momento era ese sonido maldito. Que me obligaba a estar en sitios con ruido. Entonces yo Sí, es terrible. exageraba, o sea, ¿cómo te puedo decir? Incentivaba mi daño metiéndome audífonos. Salía a la radio, yo estaba en RPP durante casi 25 años con audífonos todo el rato. Ahora estoy en PBO, pero ya sin audífonos, pero en fin. Y entonces, llegando a mi casa, me metía los audífonos de la computadora. Eso produce trauma acústico. Lo hemos conversado varias veces, licenciado Verástegui. Así es, ya eso hablamos también, que las personas que no escuchan tienden a hacerse aún más daño sin conocerlo. El utilizar los cascos musicales a alto volumen a una persona hipoacúsica está totalmente contraindicada. Así es, Entonces, pero lo utiliza para poder escuchar, y más aún si trabaja en un medio de comunicación. Por supuesto. Cuéntenos un poquito, por favor, Luis Guillermo, ¿cuáles fueron más o menos los resultados? Y efectivamente, si lo que percibía don José María es algo que es tangible, medible, verificable en una prueba audiológica. Así es, se le hace el examen para ver en qué frecuencia y hasta qué volumen tiene ese tinnitus. Entonces, en base a eso se alimenta el sistema del audífono para poder incidir en esa frecuencia específica a cierto volumen para enmascarar, o lo que yo le llamo engañar al cerebro de que ya se curó, para que deje de emitir ese zumbido. Entonces, ese ha sido el resultado, y yo le digo, y mientras yo hablo, cuando le puse el audífono, mientras yo hablo, ¿usted escucha el zumbido? A ver. Se sorprendió, sus ojazos abrieron y dijeron, wow. ¿No? Y algo que tenía 10 años, parejo. Hay un aumento, le voy a decir, ¿ah? Cuénteme. Porque al sonido de la estática o de la radio mal sintonizada, que yo le llamo dentro de mi vulgaridad de conocimientos, se añadía unos golpes de martillo. Sí. Muy poderosos y siniestros. Eran de una película de terror. Pum, pum. O sea, venía el shhh, pum, Los golpes, así es. es como para hacer un coro, ¿no? Parte del coro dice shhh, Y el bajo, el bombo. bajo el pum. Sí. Y esto era tan fuerte que me despertaba en las noches. Imagínate. Me despertaba. Porque imagínate, todo eso se asocia el insomnio. O sea, es meterle otro problema más angustiante. Yo me he provocado insomnio hace muchos años, porque yo tengo un trastorno del sueño que se llama parálisis del sueño. Es un problema neurológico. Entonces, ¿qué significa eso? Que te dan unos ataques epileptoides en las noches. Entonces, para evitar esto, Que no puede despertar. que es una especie de catatonia, primero movimiento, después una catatonia, yo me provocaba el insomnio, porque irme a dormir equivalía a someterme a la cámara de torturas. Tremendo. Este poder poderoso, invisible. ¿Qué tal ha dormido anoche?
Anoche dormió mejor. Ya no he sentido el... Ayer fue su prueba, ¿no es cierto? Coméntenos un poquito, Guillermo. Ayer, porque esto es absolutamente individualizado, ¿no es cierto? O sea, eso es una de las cosas que quiero decir. Sus frecuencias, sus medidas, lo que necesita, eso le da al cerebro mejores indicaciones y mejores características para escuchar lo que nosotros Es verdad. O sea, en el caso de él, nosotros pensábamos de que iba a tener una mejora de más o menos un 70%. Pero, según me refiere hasta el día de hoy, porque ayer desde la oficina se fue caminando con los audífonos hasta Miraflores, como hasta su casa, con los audífonos puestos en primera, y ahora que ha venido... Y la vereda sonaba. Y todo suena. Sus pasos, La escuchen. vereda sonaba. Entonces, Otra cosa que sonaba era el rumor de los autos por la avenida esta Javier Prado. El rumor de los autos, ese rumor de los autos por la avenida Javier Prado lo había dejado de percibir. Me acordé de mi padre, que en paz descanse, que después que se operó de las cataratas, llego yo a la casa, ya le sacan el parte, ¿y cómo te ha ido? Oye, he visto una cosa rara, sí, muchos autos de colores. Le dije, los carros siempre han tenido colores. Sí, así volvemos. Ahora, uno se vuelve mucho más perceptivo, ¿no es cierto? Sí, porque además reconoces sonidos que habías dejado de escuchar. Absolutamente. Por ejemplo, ¿qué sonido he reconocido yo anoche muy fuertemente? La bolsa de la basura. Para amarrar la bolsa de la basura, para entregársela al portero del edificio para que lo ponga la basura. Reaprender. Ese sonido lo he recogido. Lo he recogido, no lo he... Está reaprendiendo a reconocer los sonidos. Es un reaprendizaje. Es lo bonito de esto es que es muy ilusionante porque te obliga a aprender, a reaprender. A reaprender. Es como leer en lugar de ver una película. Tú te lo imaginas y comienzas a generarte el personaje en tu mente. Y eso más o menos comienza a funcionar así. Con estas cosas, ¿no? ¿Usted está con audífonos en este momento? Sí, señor. Sí, si no, no podría conversar. Izquierdo y derecho. Left and right. El derecho tiene el colorcito rojo y el izquierdo tiene el colorcito azul, porque mi duda de todo esto era, ¿y cómo diablos sé cuál es el de la derecha y cuál es el de la izquierda? Porque la graduación es diferente, obviamente, ¿no? Y permítame uno de ellos. Entonces, este es el de la izquierda, que es el que pequeña, tengo más hipoacusia. Y de alta potencia. A ver. Color azul. Uy, su manito. Es una maravilla esto. Color azul, este pequeño apéndice, ¿cómo se llama? Artificial. No sé si pueden ver el colorcito azul. Es un frijolito, ¿no? Así le llaman. Yo le digo que es un frijolito. Sí, así le conocen muchas personas. Es un frijolito porque alguna vez yo de niño me metí un frijol en la nariz. Yo he sacado, don Chema, un arbolito una vez. Que ya había hecho raíces, ya había hecho todo. Quiero agradecer nuevamente, creo que en este caso nuestro amigo el Puma Carranza tuvo que ver en esta intermediación que hubo, sí. Es como voceros de la audición en nuestro país, porque además en Audiphone hay pruebas gratuitas para descarte de este tipo de problemas. Y a la larga, señor, señora, usted también puede volverse un embajador de la audición en nuestro país, recomendando un servicio a la gente que ha perdido la capacidad de conversar y de escuchar, aislándose de nuestra sociedad. Yo quiero aprovechar también para decir que esto no es solamente cuestión de personas un poco mayores. Esto comienza a suceder, don José María, desde los 45. Sí, claro. Y es un tema. Y por eso yo le agradezco muchísimo. Y otra cosa, tenemos creo que hay un día, el 3 de marzo, si no me equivoco. Es el día de la audición y el cuidado de la audición. El día de la audición y del cuidado de la audición. ¿No sabía eso el 3 de marzo? Sí, el 3 de marzo. 3 de marzo, pero estamos haciendo, y yo me asocio a uno, no toque el claxon por gusto, no, eso señora. Eso sí es muy... No toque el claxon por gusto. De acuerdo. Por fin escucho a alguien que dice, el claxon es criminal, y ahora para mí va a ser peor. Y cuando estaba sordo escuchaba el claxon, ahora ya que... Metálica. No, pero eso lo bueno que baja. Lo bueno que los audífonos, cuando se ha dado cuenta, mientras caminaba, cuando hay mucho ruido en el ambiente, como que se baja el volumen, no deja que entre todo el ruido. Lo que necesito ahora es un audífono, doctor,
para evitar oír estupideces. Es eso, yo también quiero. Yo también quiero y estoy seguro que muchos de nosotros también. Muchísimas gracias, Chema, porque ha sido un gran placer, como siempre, conversar con usted. Gracias, Luis Guillermo Verástegui. Gracias, Audifone. Gracias a ustedes, amigos. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Excelente.